Hay gente que lo tiene. Y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The original sin in Eden was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16, verse 2:16, 17. Génesis 2, versículo 16 al And 17. the Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás But comer, the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán, God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. The tree of the knowledge of God. Hola amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre el engaño del diezmo. Creo que después de haber visto estos primeros videos sobre todo este tipo de predicadores y predicadoras, en donde se ha vuelto una especialidad, son sacar dinero en las iglesias, y tienen una especie de talento para hacerlo, es decir, tienen un poder de convicción, tienen un poder de manipulación, saben llegarle a las personas, utilizan supuestamente la Biblia para tratar de hacerlos sentir que definitivamente tienen que obedecer, etc. Y yo lo digo porque personalmente yo pasé por todo eso y puedo decir que cuando uno está allí y está dando su dinero y está cayendo en todo esto, yo vi muchos predicadores hacer esto, definitivamente es una cuestión como que si uno estuviera, o sea, no piensa más allá, como que no investiga, como que aunque a uno algo dentro de uno, en mi caso personal, le dice esto como que no está tan bien, pero pues hay que obedecer porque no quiero ser rebelde, etcétera, porque se utiliza una especie de doctrina de manipulación que hace pensar a las personas que no puede pensar por sí mismo en ese sentido, que no puede juzgar, que porque todo es pecado, que porque va a traer algo malo a su vida, etcétera. Y en realidad eso está tan bien, digámoslo así, bien planificado, que hace que realmente las personas, por ese temor, porque utilizan la Biblia para atemorizar y supuestamente a este Dios de la Biblia para atemorizar y para hacer creer que están en desobediencia si no dan cierta parte de su dinero, etc. Y eso es una especie ya de flagelo que estamos viendo en la actualidad, en donde básicamente todos estos personajes son expertos en manipular, en sacar dinero y son millonarios a costas de la fe de las personas. Yo sé que las personas tienen el interés de hacer las cosas bien. Hay muchas personas que tienen buenos corazones de tratar de tener un estilo de vida bueno, sin embargo, lamentablemente caen en todo este tipo de manipuladores, sencillamente porque no investigan o porque no leen o porque sencillamente tienen una fe ciega en aquellos que están parados al frente de ellos. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a tocar algunos temas específicos, porque es que lo importante también es hablarlo, o sea, es evidente, ¿no? El engaño es evidente. Pero de todas maneras vamos a utilizar esa misma Biblia para poder explicar algunas cosas que los predicadores pasan por alto y que no enseñan precisamente porque no les conviene. Así que vamos a ver vamos a hacer un pequeño resumen sobre algunos versículos bíblicos que hablan sobre este tema. Y para poderlo entender, obviamente hay que hablar de la antigüedad. No se puede hablar solamente que el Nuevo Testamento, que no, hay que hablar de donde comenzó el origen de todo esto del diezmo, de la antigüedad, de lo que llaman el Antiguo Testamento, o para los israelitas originales, Torah o Tanakh. Y otra cosa que quiero hacer énfasis antes de entrar en todos estos detalles, es precisamente que una de las cosas que las personas no entienden es que este libro, llamado Biblia, es un libro que nos lo han vendido como a nivel global, ¿no? Que nos hacen pensar que es para todo el mundo, y cuando usted analiza bien
sobre todo lo que tiene que ver con la antigüedad, con la Torá, con los libros de Moisés, con la ley de Moisés, etc., usted se dará cuenta que estas leyes fueron dadas únicamente para un pueblo específico, en un contexto histórico, y que básicamente son las leyes que regían a ese pueblo y que fueron únicamente dadas para ellos bajo en cierta forma un Dios local que solamente hace pacto con ellos y que solamente está con ellos. Y si usted mira las otras religiones, como por ejemplo el Islam, pues pasa lo mismo, ¿no? El Corán. Ahora, si usted mira el Corán, está hecho para toda la humanidad, está hecho supuestamente para una raza específica, también semítica, en donde las leyes también para ellos y en donde básicamente el resto de las naciones o de las personas que están afuera de ese contexto pues son llamados traidores en algún sentido, o infieles, o en el otro caso bíblico gentiles, paganos, etc. Y básicamente han hecho esto una guerra de libros, una guerra de religiones que han traído tanta muerte hasta el día de hoy. Y por eso es que es importante entender que este libro debería llamarse realmente el libro de Israel, así. No debería llamarse la Biblia, debería llamarse el libro de Israel porque fue específicamente para un pueblo específico y no para el resto de la humanidad. Y entonces si no entendemos eso, pues vamos a caer en todo este tipo de malas informaciones y de hecho en todas estas manipulaciones. Así que vamos a ver estos detalles en este próximo segmento. Bienvenidos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4, 3, 5. Aquí vemos en estos primeros capítulos de Génesis, en donde básicamente la idea de ofrenda para este Dios llamado Jehová era precisamente animales. Y de ahí en adelante el pueblo de Israel tomó esta postura en donde para ellos ofrendar significaba matar un animal y ofrendárselo a Jehová. También tenemos en Levítico 27 del 30 al 34, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquí vemos muy claro precisamente el hecho de que los diezmos era de todo lo que producía la tierra, de los frutos de los árboles, de las cosechas de los animales, y todo era de estas primicias para Jehová. En ningún momento se vendió la idea para el pueblo de Israel de que esto sería dinero o que sería específicamente para una persona en especial, sino que específicamente era para Jehová en este caso y que tenía que ver única y exclusivamente con los frutos. Ya poco a poco él después va cambiando algunos aspectos, los cuales vamos a seguir analizando. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho,
entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Números capítulo 18, verso 21 al 24. Aquí nos quedan claros algunos aspectos, y es que cuando el pueblo de Israel ya después comienzan con estas reuniones en el tabernáculo, viene una especie de órdenes que da Jehová precisamente, y en este caso da una específica, y es que por estatuto perpetuo los hijos de Israel, en este caso los levitas, no tendrán una heredad, porque básicamente la heredad de ellos vendría a ser el servicio en el tabernáculo de reunión. Por lo tanto, ellos, y solamente ellos, eran a quienes se les podía encargar esta tarea de los diezmos, los cuales eran precisamente de los frutos o de las primicias que traían los israelitas a la reunión del tabernáculo, y que los únicos que podían administrar esto eran precisamente los levitas. Los levitas eran los únicos que podían prácticamente estar como mediadores entre Israel y el pueblo y Jehová, y que por lo tanto no había en este caso que otra persona pudiese acercarse más allá del tabernáculo de reunión, a no ser de que fuera un levita. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí nos está ratificando el hecho de que se le da una instrucción precisamente al pueblo de Israel de que que siempre tuvieran en cuenta a los levitas, y que siempre guardaran en los diferentes sitios donde estuvieran en esa época este grano, ¿no? Estas cosechas, todo lo que representaba realmente las primicias para Jehová, y que las llevaran y las presentaran a los levitas para que no fueran desamparados. Y aparte de eso, se habla más de que este tipo de diezmo era precisamente para compartirlo con aquellos que tenían necesidades, como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Aquí no habla de que solamente era para un determinado sitio o familia, sino que era para el beneficio común, en este caso de esta sociedad israelita. También podremos analizar otro aspecto importante que está en Números capítulo 8, verso 24 al 26. Dice: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Aquí estamos viendo, y tenemos siempre que analizar el contexto histórico, de que precisamente los levitas se les dio este estatuto perpetuo, pero un requisito fundamental era que solamente podían comenzar a servir a este tabernáculo cuando tuviesen 25 años. Y podrían servir prácticamente otros 25 años, porque a los 50 ya deberían retirarse y no podrían ejercer, sino que solamente harían ya otros aspectos como otras funciones, como sería el caso de la guardia del tabernáculo. Por lo tanto, esto nos habla específicamente de que no existe este concepto actual de que cualquier persona en cualquier lugar que establece una iglesia gentil, por cierto, pueda realmente ejercer este ministerio levítico. Y de hecho, si lo hiciese, entonces la gran mayoría estarían fuera de edad. Además, habría que comprobar si estos predicadores actuales vienen de la tribu de Leví por genealogía. Por lo tanto, que nadie sabe eso,
Y nadie lo sabe precisamente porque después del segundo templo de Salomón, después de que las 12 tribus son esparcidas, unos van al norte y otros al sur, todas estas tribus de Israel básicamente se fueron perdiendo y por lo tanto no se sabe realmente dónde está la tribu de Leví. Ahora, por otro aspecto, la tribu de Leví no figura entre las 12 tribus de Israel, curiosamente serían entonces 13. Pero la razón por lo que la tribu de Leví no aparece es porque a ellos no se les dio heredad. Y por tanto, al no tener heredad, entonces sencillamente ellos solamente servirían en el tabernáculo de reunión y solamente estarían allí con un propósito específico para ministrar, para administrar los diezmos, que en este caso no eran dinero, y por lo tanto estar allí. Y ellos sí podían tomar parte de estos alimentos, de estos animales, de estas cosechas para su sustento, porque tenían una función específica y no era parte, no tenían una heredad, no se les había asignado un territorio, pero todo esto tiene que ser precisamente en un contexto histórico y esto era un estatuto perpetuo y era únicamente una ordenanza para los israelitas, no era para ningún otro pueblo, no era para gentiles, no era para personas que hoy día vienen a hablar de que la gracia y todo esto, sino que son leyes que se determinaron como perpetuas y que valdría la pena tenerla en cuenta. Hay un famoso versículo que utilizan mucho los predicadores de hoy para manipular las conciencias, para hacerlos sentir que están haciendo algo mal, y es el siguiente, el famoso Malaquías capítulo 3 del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es uno de los mayores versos que utilizan en las famosas iglesias protestantes para manipular y para sacar los diezmos y para hacer entender a las personas de que básicamente le están robando a Dios, cuando en realidad ellos no tienen ninguna autoridad para estar ahí. Primero porque no son levitas, segundo porque no son israelitas por genealogía, tercero porque no hay un templo en Jerusalén, en ese caso, están haciéndolo en cualquier sitio donde ellos creen que lo pueden hacer. Entonces todo eso está fuera de contexto y básicamente están, digámoslo así, suplantando una identidad que no les pertenece. Ahora, el alfolí tiene un grave problema y es que la mayoría de predicadores o la mayoría de personas entienden que el alfolí es precisamente un sitio, una bolsa donde la gente deposita los diezmos y las ofrendas. Pero realmente el alfolí es un depósito, es lo que significa en hebreo, un depósito en donde este era un sitio donde prácticamente se guardaban los alimentos, donde se guardaba todo esto que hablábamos de las cosechas, todos los diezmos, todas las primicias, pero que eran en grano, en cosechas, en frutos de árboles y en animales, y simplemente lo guardaban allí, pero no tiene absolutamente nada que ver con la famosa bolsa o esta famosa bolsa roja que pasan en todos los sitios recogiendo el dinero. El diezmo nunca fue dinero, nunca. La única forma en que ellos podrían cambiar el dinero era cuando tenían que hacer travesías muy largas. En ese caso podrían cambiarlo por dinero por cuestiones de peso, por cuestiones de fatiga, por cuestiones de que era difícil llevarlo, pero en ningún momento se consideró que eso podría ser dinero. Nunca fue así. Ahí vemos algunos ejemplos, como Deuteronomio 14, del 24 al 25. Entonces nunca el diezmo fue dinero, solamente tenía que ser un caso excepcional para que fuera aceptado. El templo de Jerusalén actual sería
bueno, el que fue después, básicamente en el templo de Salomón, que fue el último, allí todavía se seguía, digamos, llevando todo este orden de los levitas, del pueblo, todos tenían ese tipo de órdenes muy claras. Pero básicamente al no existir hoy templo de Jerusalén, al haber sido destruido y todo esto, pues no hay forma de llevar el diezmo. Y segundo, no hay a quien llevárselo porque no se sabe quién es de la tribu de Leví. Y si se pudiera seguir con esa genealogía, se pudiera saber quiénes son, pues únicamente sería llevarlos en la actualidad a el templo de Jerusalén si fuera reconstruido, que de hecho ya se está hablando de un tercer templo en algún momento, y si ellos pueden comprobar de que los levitas vienen por genealogía, pues entonces a ellos le comenzarán a llevar otra vez el diezmo. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza actual protestante sobre este tipo de figura como es el diezmo, y lo que hacen es manipular, lo que hacen es manipular al pueblo y prácticamente tomar una identidad que nunca les ha sido dada. Otro aspecto es que en el Nuevo Testamento no se menciona nunca el diezmo, es decir, los discípulos de Jesús nunca pidieron diezmo, nunca siguieron ese concepto. Ellos tenían claro que el diezmo era precisamente lo que hemos acabado de hablar, y también lo llevaban, ellos lo seguían llevando al templo de Jerusalén, a los levitas. Ellos seguían reuniéndose en el templo. Lo que hacían eran unas reuniones aparte en las casas, pero que eso no era el templo ni considerado un templo. Realmente ellos seguían llevando este concepto, seguían obviamente bajo la misma enseñanza mosaica en ese aspecto, o todo lo que se enseñó en el Tanaj, en la Torá. Lo único que ellos hacían era algunas ofrendas voluntarias cuando habían algunos viajes misioneros, como en el caso de Pablo, etc. Pero nunca hablaron de diezmos, porque tenían muy claro que únicamente era para la tribu de Leví. Así que lo único que podemos decir es que todos estos predicadores que hoy día son millonarios, han sido millonarios porque sus feligreses los han hecho millonarios. Todos estos hombres que siguen engañando a través de la religión y son ricos y tal, y ustedes, todos aquellos que asisten a este tipo de congregaciones, los están haciendo millonarios. Están haciendo que estos hombres vivan con todos los lujos, que todos estos hombres básicamente tengan una economía para muchas generaciones, y los están haciendo ricos precisamente aquellos que no investigan y aquellos que se dejan manipular de todos estos personajes. Lo que sí podemos hacer es que, si esta información llega a muchos, lo que sí podemos hacer es que en el futuro evitemos que todo este tipo de lobos rapaces sigan robando a las personas, sigan básicamente manipulando. Depende únicamente de personas despiertas que no permitan absolutamente más que todas estas personas y todos estos predicadores sigan enriqueciendo a costillas de la buena fe de las personas. Es el tiempo de desenmascarar todo esto y entender de que el diezmo únicamente era para los levitas bajo un estatuto perpetuo, que tenían ciertas características, que tenían que tener 25 años, que tenían que retirarse a los 50 años, que tenía que ser un natural de Israel, que tenía que incluso ser circuncidados, y no era para cualquier persona. Así que todos aquellos que hablan de diezmos están básicamente desconociendo la realidad bíblica. Lo único que podemos decir es que esperamos que en un futuro todo esto ya no siga sucediendo. Depende de cada persona no seguir enriqueciendo a estas personas. Y la próxima vez que un predicador le pida un diezmo, más bien sería bueno mandarlo a trabajar, para que no ande más cogiendo el dinero de aquellos que realmente sudan para llevar el sustento a sus hogares. Y si realmente queremos hacer obras, ayudemos a aquellos que realmente lo necesitan. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte en mi canal de YouTube. Yo soy Leonardo Coronado para este canal La Historia que no sabías, y nos vemos en un próximo video.